Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Manuel Vázquez Martínez, del grupo sexto A de electricidad. Hoy le voy a hablar sobre las clasificaciones de las subestaciones eléctricas y sus mantenimientos. Las subestaciones eléctricas, bueno, vamos a ver aquí qué es una subestación eléctrica. Las subestaciones eléctricas son instalaciones encargadas de realizar transformaciones de tensión, frecuencia, número de fases o conexiones de dos o más circuitos. Se ubica cerca de las centrales generadoras, en la periferia de las zonas de consumo o en el exterior o interiores de edificios. Vamos a ver cómo se clasifican las subestaciones. Estas se clasifican en tres. La primera es subestación convencional o al aire libre. Como su nombre lo indica, estas subestaciones operan en grandes extensiones de terreno, donde el aire es el medio principal de aislamiento entre los conductores. Generalmente, las dimensiones de estas subestaciones dependen en gran medida del nivel de tensión a cual va a operar. Subestaciones compactas o bajo techo. Normalmente se construyen en superficies de menor tamaño y se encuentran dentro de edificios especialmente diseñados para tal fin. De aquí es donde viene el nombre bajo techo. Las principales características de estas subestaciones es que tanto las barras como los elementos de conexión se encuentran dentro de un gas llamado hexafluoruro de azufre, SF6. De ahí el nombre de subestaciones SF6. Estas tienen una principal ventaja, es que son más económicas que otros tipos de subestaciones debido al mínimo mantenimiento requerido, aunado a que reduce la probabilidad de fallas. Subestaciones subterráneas. En los últimos años ha crecido el auge de las subestaciones subterráneas, ya que en la gran urbe se tiene problemas de espacio físico, por lo que se aprovecha el subsuelo. Este tipo de subestaciones utiliza la tecnología del SF6 para su mantenimiento y su construcción es de forma vertical. Ahora le voy a hablar sobre los tipos de subestaciones. Subestación de transformación. Transforma la tensión de la energía eléctrica mediante uno o más transformadores. Puede ser elevadores o reductoras de tensión. Las subestaciones de maniobra conectan dos o más circuitos y se realizan sus maniobras. En este tipo de subestaciones la tensión no se transformará. Siguen las subestaciones transformadoras elevadoras. Estas subestaciones elevadoras, la tensión generada de media a alta o muy alta para poder transportarla. Se sitúan al aire libre al lado de las centrales generadoras de electricidad. La tensión primaria de los transformadores suele estar entre 3 y 36 kW. La tensión secundaria de los transformadores está condicionada por la tensión de la línea de transporte o de interconexión. Estas suelen estar a 66, 110, 220 o 380 kW. Subestaciones transformadoras reductoras. Estas reducen la tensión de alta o muy alta a tensión media para su posterior distribución. La tensión primaria de los transformadores depende de la tensión de la línea de transporte. Esta es de 66, 110, 220 o 380 kW, mientras que la tensión secundaria de los transformadores están condicionadas por la tensión de la línea de distribución, entre 6 y 30 kW. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas de mantenimiento en subestaciones eléctricas. Los transformadores, interruptores y rieles de protección componen esencialmente una subestación eléctrica. Requieren distintas pruebas durante el mantenimiento. Un transformador reduce la energía que entra a la subestación. El interruptor
corta de forma segura el flujo durante una escasez de electricidad u otras fluctuaciones peligrosas, y los rieles de protección disparan estos últimos cuando se detectan fallas. Para mantener estos en estado óptimo es necesario llevar a cabo las siguientes pruebas de mantenimiento en subestaciones eléctricas. Las pruebas de transformadores. Un transformador generalmente convierte una entrada alta a una salida baja, transformando una corriente primaria en secundaria y niveles apropiados para distribuirlas en comercios y hogares. Las pruebas de transformadores verifican que las cualidades más importantes del equipo, esto debido a que la salida de energía requiere una amplitud precisa, polaridad y fase para una protección acertada y mediciones controladas. Las pruebas de transformadores de corriente. Esta prueba identifica las fallas de transformadores que pueden causar que la corriente primaria sobrecargue el aislamiento, el cual protege en contra de cortocircuitos. Incluye saturación, radio y pruebas de devanado secundario. Aquí están los medidores de resistencia del devanado. Estos diagnostican las conexiones resistivas, reventones parciales, cortocircuitos en el devanado y otras variaciones. Al medir el voltaje y la corriente que viaje a través de los cables, los operadores pueden determinar la resistencia de cualquier motor, incluyendo transformadores, generadores, starters, etc. Ahora están las pruebas de relación de transformación. Aseguran que la bobina de transformadores tenga las vueltas correctas para reproducir los niveles de tensión adecuados, o, en otras palabras, que la tensión suministrada pueda ser transformada a niveles de tensión deseadas. La relación es una medida del valor de tensión RMS aplicada a los terminales del primario contra el valor de la tensión RMS medida en las terminales del secundario. Están las pruebas de factor de potencia. Se usan para conocer el estado operativo de los aislamientos. Permiten también identificar cambios en las propiedades dieléctricas debido a efectos de contaminación o envejecimiento. La dimensión de la capacitancia y del factor de disipación potencia ayuda a determinar el estado del aislamiento de los bushing o entre devanados. Los cambios en la capacitancia pueden indicar desplazamientos mecánicos de devanados o rupturas parciales en los bushing. Con el tiempo, el aislamiento del sistema comienza a degradarse, además de que impurezas como polvo y humedad pueden afectarlos también. Están las pruebas de interruptores y tableros. Los interruptores bloquean la corriente para prevenir cortocircuitos y apagones. Un transitorio o fluctuación severa puede causar un daño importante en un sistema eléctrico. Las pruebas de cortocircuito evalúan varios parámetros importantes en cuanto a su funcionalidad, como la resistencia, sincronización, viaje y factor de potencia. Un interruptor debe permitir que la energía fluya con la mínima pérdida posible cuando está disparado. También debe ser revisado por corrosión u oxidación debido a la temperatura y humedad. Están las pruebas de inyección primarias y secundarias. Si insertas una alta corriente en el lado primario del interruptor del circuito, permitiendo probar el mecanismo de disparo, cableado y sensores de corriente. Las secundarias. Se inserta una alta corriente en el riel de disparo para probar el interruptor,
La inyección secundaria se refiere a la ubicación donde se lleva a cabo la prueba, o sea, donde está la unidad de disparo. Se realiza para verificar la correcta operación del sistema de protección en cuanto a que todos los que están conectados al secundario del transformador. Pruebas de riel de protección. Un riel de protección detectará las fluctuaciones menores en el voltaje, resistencia, corriente y hasta en la temperatura que pueda representar un problema importante. Una vez que encuentran una falla en potencia, este dispara el interruptor. De esta manera el sistema se apaga y las instalaciones quedan resguardadas. Las pruebas de rieles buscan que su configuración funcione tal y como es debido. Simulan cambios de voltaje, resistencia, corriente para probar su operación. Estas deben realizarse durante todo su ciclo de vida y desde el desarrollo hasta su funcionamiento. Bueno, las pruebas para el mantenimiento en subestaciones eléctricas son esenciales para mejorar el desempeño de los equipos, aumentando su vida útil, cumplir con los requisitos legales, brindar seguridad a los técnicos y operadores y evitar costosas reparaciones. Eso sería todo. Gracias.